Agrofinanciero. Escucha en voz de nuestros especialistas cuáles son y cómo operan los productos y servicios de FIRA para productores, empresas e intermediarios financieros en el sector agroalimentario. Para la mayoría de las empresas mexicanas de mediano tamaño, acceder al mercado bursátil para atraer inversiones públicas o privadas que les permitan obtener recursos financieros para crecer o capitalizarse es todavía un camino complejo que requiere de soluciones o mecanismos financieros innovadores que les permitan ir adquiriendo capacidades para lograr listarse en los mercados de emisión de deuda. Uno de esos mecanismos es la bursatilización, un proceso donde a través de un fideicomiso, una empresa o institución puede obtener financiamiento del mercado de valores mediante sus activos líquidos o dando valor presente a los ingresos futuros. Esto con la finalidad de realizar una emisión bursátil para captar recursos del público inversionista. Pero, ¿puede un proceso como la bursatilización ayudar también a los intermediarios financieros en el mercado de crédito agropecuario a consolidar su operación e incrementar su cobertura de servicios en el medio rural? Hola, ¿qué tal? Yo soy Cecilia Arista, agrocomunicadora y especialista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en FIRA. Y quiero darte la más cordial bienvenida a Agrofinanciero Podcast, una iniciativa, un producto de comunicación de la familia de temas del podcast de FIRA. Y bueno, en esta ocasión queremos compartir contigo un tema que representa una importante innovación, donde 4 SOFOMES a través de un esquema de bursatilización conjunta lograron ingresar al mercado bursátil con la finalidad de captar recursos del público inversionista. Y para ello, en este episodio, conversaremos sobre el tema desde 3 perspectivas. La perspectiva de FIRA, con su director, el actuario Jesús Alan Elizondo Flores; la de Inteligencia Capital, que es la consultoría estructuradora del mecanismo de bursatilización conjunta del que vamos a hablar; y la Banca Interamericana de Desarrollo, el BID, a través de su iniciativa institucionalizada, el BID Invest, que impulsa y se suma también a este tipo de mecanismos financieros innovadores. Iniciamos la conversación con el actuario Jesús Alan Elizondo Flores, director general de FIRA. Actuario, pues es como siempre un gusto poder conversar contigo aquí en el podcast de casa. ¿Y qué te parece si para ir empezando a abordar el tema, nos ayudas a contextualizar y a entender cuál ha sido el camino, la ruta que ha seguido FIRA para buscar que las SOFOMES puedan contar con otras fuentes de fondeo diferentes a FIRA y por qué impulsarlas a obtener recursos provenientes del mercado bursátil? Hola Ceci, pues primero qué gusto participar aquí en este podcast, poder escribir un capítulo más con este interesante tema que nos traes a la mesa. La pregunta creo que es muy buena porque yo creo que tiene alrededor de 20 años que el propio FIRA estableció una ruta para poder celebrar momentos como este, el que estamos hoy celebrando por esta emisión conjunta. En aquel entonces, a principios de los años 2000, FIRA estaba abriendo sus puertas al financiamiento no bancario. Por muchos años FIRA tuvo como canal prioritario y único el canal bancario, con los problemas de la crisis financiera bancaria que tuvo México a finales de los 90, pues tuvo esa gran visión de abrir el canal no bancario, a través del cual fluye el crédito al campo de forma muy especializada. Entonces, esta no fue la excepción. Aquí lo que hay que destacar de este hito es que en ese entonces se buscó que los intermediarios no fueran dependientes de FIRA, sino que fueran diversificando sus fuentes de financiamiento, siendo la de mayor graduación, vamos a decir, el doctorado, por ponerlo de alguna forma, el salir a emitir deuda en los mercados bursátiles del país, donde converge pues los grandes inversionistas y también los más especializados. Pero más o menos a la mitad de esos 20 años que transcurrieron, pues nos dimos cuenta que eran muy pequeños algunos como para incursionar en el mercado de valores, y algunos de ellos pues ni siquiera tenían la capacidad ni la intención de hacerlo, porque simplemente sus posibilidades no eran tales. Entonces, bueno, esto llevó a FIRA a buscar mecanismos nuevos,
Y este es un ejemplo de esos mecanismos nuevos donde a pesar de ser chiquito o a pesar de ser escépticos, porque dentro del grupo de los emisores había algunos escépticos de llegar al mercado de valores, pues finalmente se logran y se alcanza pues, una emisión de un tamaño bastante interesante para ellos, para nosotros y creo que también para los compradores del título. ¿Y qué oportunidades, actuario, les abre a las SOFOMES el contar con estos recursos provenientes de Sí. inversiones bursátiles? A ellas les abre una de las fuentes pues, inagotables que tiene nuestra economía, que es el del ahorro para el retiro, el de la banca, tanto de inversión como la banca privada. Tenemos también fondos, puedes encontrar casas de bolsa. ¿Qué les abre? Bueno, pues les abre la posibilidad de inscribir su nombre en la lista de emisores, cosa que se hizo a través de la bolsa Viva. Y, y bueno, les genera una disciplina y código de transparencia y rigor en la revelación de su información que pues se queda que llegó para quedarse, porque ellas con esto ya establecido, con este hito logrado, pues van a abrir financiamiento cuando, pues por ejemplo, otros no puedan acceder al mismo. Actuario, ¿y cómo fue que para concretar este esquema de bursatilización conjunta, FIRA buscó la participación de la consultoría Inteligencia Capital como estructurador financiero especializado para apoyar a las SOFOMES en este proceso? Sí, mira, yo creo que Jorge, que nos acompaña también en este podcast, puede darnos pues la gran fina estructuración que se logró en esta transacción. Creo yo que el despacho de Jorge hizo el trabajo, él jaló mucho la carreta en aspectos de, pues a ver, dame reportes, dame datos, dame créditos. Ahora llamemos un fiduciario, llamemos a un rep común, me voy a la bancaria, que a veces son cosas que, o sea, que FIRA sí hace, pero que hay terceros que se especializan en ello. Entonces fue así que los 4 entrenados eligieron trabajar con Jorge y pues ya finalmente la historia pues nos dice qué sucedió, ¿no? Jorge Márquez, director general de Inteligencia Capital, este proceso que nos comenta el actuario Elizondo, en donde la participación de ustedes ayudó de manera muy importante a lograr la bursatilización conjunta, me hace poner foco en la premisa de la propuesta de valor de Inteligencia Capital que dice inteligencia financiera accionable. ¿Cómo defines eso, Jorge? ¿Qué hace Inteligencia Capital y qué significa esa propuesta de valor para un intermediario o un conjunto de intermediarios, en este caso, que necesita tener herramientas pues que les ayuden a crecer su negocio? Pues justamente eso, Cecilia, muchas gracias por el espacio. La inteligencia financiera accionable es no solo quedarse en un tema de asesoría, ¿no? Sino ir más allá, poder verse reflejada esa asesoría en algo que les sirva a los intermediarios financieros, que en este caso de FIRA son no bancarios, que les ayude a mejorar sus condiciones actuales, ¿no? Es accionar algo que hacia futuro les permita tener una fuente adicional de financiamiento, un esquema adicional de financiamiento. ¿Y cómo ayuda a mejorar esas condiciones este mecanismo de bursatilización conjunta que diseñó Inteligencia Capital para estas 4 SOFOMES que participaron en el esquema y que fueron Soluciones Financieras Internacionales, si mal no recuerdo, Servicios y Financiamiento Agrícola, Proactiva y Cresca, que es crédito especializado al campo? Sí, claro que sí. Para eso me voy a ir unos pasos atrás. En 2018 desarrollamos un esquema conjunto entre dos SOFOMES que fueron Proactiva y SFI. Bajo ese esquema, estas SOFOMES mutualizaban completamente riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que juntaron sus carteras con la finalidad de disminuir costos y diversificar las concentraciones que tenían dentro de sus propias carteras y lograr así obtener una mejor calificación. Entonces, ahí es donde vimos que ya podía haber ciertos beneficios en juntar SOFOMES para poder acceder al financiamiento vía la bursatilización. Y fue como fuimos diseñando.
un esquema de bursatilización conjunta, en el cual traía modificaciones relacionadas con lo que hicimos en 2018, pero 2018 nos dio la pauta para saber qué teníamos que hacer para llegar a este esquema que fue el que diseñamos, en el cual es un esquema de doble fideicomiso. El que hicimos en 2018 era un solo fideicomiso. Aquí hay un doble capa de fideicomiso. Y en esa doble capa de fideicomiso, lo que nos permitía resolver muchos de los problemas que enfrentaban estas SOFOMES, estas entidades no bancarias, para llegar al mercado público de valores. Y me imagino que esta doble estructuración de la que nos estás comentando, Jorge, y que llevó incluso 3 años para concretarse, pues no ha sido fácil, debió haber llevado muchas implicaciones, ¿no? Pues implicó varias cosas, Cecilia. Primero, lo que tenemos que resolver era la problemática. Muchos de estos intermediarios pues, se encuentran en diversas regiones del país y atienden esa región en la cual se ubican. Por lo tanto, pues claramente tienen ciertas concentraciones a nivel geográfico y también luego muestran concentraciones a nivel cadena productiva y a nivel cliente. Lo que vimos a través de esta estructura es que podíamos solucionar esos problemas metiendo esta doble capa de fideicomisos, en donde la primera capa permite homologar los riesgos entre ellas y permite diferenciar el historial de cartera vencido, de morosidad que tiene cada uno y poder aplicarle la protección que requiere cada uno de acuerdo a su historial de riesgo, el historial de la cartera, las concentraciones de la cartera, etcétera. Es decir, estamos homologando riesgos de tal forma que todos salen de la primera capa con el mismo nivel de riesgo. Y después la segunda capa nos permitió ya mutualizar el riesgo. Lo que hicimos es crecer a través de la suma de las cuatro y con esto logramos superar el tema de que las calificadoras no nos permitían llegar a AAA. Y en este caso ya pudimos alcanzar la AAA, que es lo que el mercado nos pide, los inversionistas nos piden para poder llegar a ese nivel, poder alcanzar la máxima calificación crediticia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues fue un tema de estructuración, uno de los principales retos, y hubo varios retos más, pues porque el mercado, esta fue la primera en su tipo, entonces había que llevar a cabo un proceso de educación con el mercado en donde había que explicar de qué se trataba la estructura, cómo funcionaba, qué cualidades tenía, no solo explicarle a las SOFOMES, sino también al mercado, a los inversionistas, a las calificadoras, todo lo que implicaba esta estructura y cómo funcionaba. Actuario, y además de dispersar el riesgo en esta doble capa de fideicomisos, como dice Jorge, también reforzamos en FIRA el esquema, garantizando parte de la emisión, que fue, si mal no recuerdo, por un total de 339 millones de pesos. ¿Cómo funcionó aquí el respaldo de la garantía de FIRA para apuntar bien este esquema de bursatilización conjunta? Mira, este es un instrumento que es pues muy eficiente para FIRA. Déjame ponerlo desde nuestro punto de vista. Con una garantía del 20% de la emisión, nosotros hicimos llegar el 100% de los recursos. ¿Por qué? Porque solo se requirió, dado los controles de riesgo, dado el capital que se puso en la estructura y dada la diversificación inherente y la calificación, tanto a la sombra como la final, pues un 20% de apoyo de FIRA. Entonces, vamos a pensar, pues son 339 millones, pues nosotros solo estamos cubriendo en segunda pérdida el equivalente a más o menos como 60 millones, 65 millones de esta transacción. Esto es para nosotros pues un gran logro porque estás haciendo un uso efectivo de nuestro capital, porque es un instrumento pues de garantía parcial que elevó el recurso pues en este múltiplo de 5-1. Pero en una emisión donde participan carteras de intermediarios que pues tienes uno en Tamaulipas, otro en Querétaro, el otro está en el Estado de México, uno por allá por la Baja California, pues vamos a decir, si llega un episodio de sequía como es el caso, pues no te lleva la transacción al incumplimiento. Sí, claro. Y al final, pues resulta también una emisión muy reforzada en la diversificación de riesgo. Jorge, y para hacer esta emisión, fueron también identificando y reuniendo voluntades para sumar en este esquema participantes como el BID Invest. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Pues empezamos reuniendo con FIRA, FIRA nos ayudó a reunir a las SOFOMES, estábamos buscando inversionistas ángel y entonces ahí es como recurrimos a la banca de desarrollo multilateral, tocamos base
con el BID Invest, mostró interés y también mostró agilidad en poder llevar a cabo esta transacción, ¿no? En el sentido de poder avanzar con un cronograma claro para poder accionar esta emisión. Sí, sí, bueno, en México conocemos claro la función del BID para impulsar diversos proyectos financieros, técnicos y de investigación en la región, pero cuéntanos, Armando Simón Mújica, líder de inversiones en México y Centroamérica del BID, ¿qué es el BID Invest y qué es lo que hace para promover en especial el desarrollo social y económico de las empresas y los proyectos financieros que apoya? Claro que sí, Cecilia. Y bueno, BidInvest, como sabes, es una multilateral, es propiedad de 48 países miembros, 26 de los cuales están en la región de América Latina y el Caribe. Es el brazo de inversión en el sector privado del grupo BID. Y lo que busca BidInvest es ser el banco de soluciones del sector privado en América Latina y en el Caribe, ¿no? Yo te diría que es una multilateral con un enfoque de impacto y de sustentabilidad, ¿no? Y tenemos un mandato muy claro y prioridades estratégicas dividido entre tres, ¿no? Que es la primera es reducir la pobreza y la inequidad. La segunda es impulsar el desarrollo sostenible de la región. Y la tercera es abordar el cambio climático. Ahora, dicho lo anterior, la manera en la que nosotros participamos o buscamos participar en este tipo de operaciones no es solo proveer los recursos, sino es también crear y desarrollar herramientas necesarias para impulsar el financiamiento de inversiones sustentables, ¿sí? Es el capacity building, como le decimos internamente. Me acuerdo, digo, como anécdota, ¿no? Me acuerdo cuando llegó Jorge a presentarnos la estructura, ya de por sí era una estructura lo suficientemente sofisticada, compleja, innovadora, tenía cualquier cantidad de complicaciones asociadas y encima le quisimos sumar la parte de hacer la temática, ¿no? O sea, el contexto no era positivo para nada y mucho menos en los últimos 2, 3 años, particularmente en México, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos es, sí, definitivamente subirle un poco el nivel de complejidad, pero a su vez es enfocar esta transacción, que tuviera un impacto que iba mucho más allá, ¿sí? Que tuviera esa estructura que les permitiera a los participantes y que pusiera el ejemplo para el sector completo de impulsar este tipo de financiamientos hacia el sector, financiamientos bajo un marco sustentable, ¿no? Eso es muy diferente a hacerlo sin el marco. En el marco solo estaríamos poniendo el dinero, pero eso no tiene ese mismo feeling de innovación, no te atrae capital subsecuente, ¿sí? Si bien hoy yo creo que el dinero tiene nombre y apellido, el haberlo hecho eh, una emisión temática provee ese camino que te están exigiendo ya tanto los fondeadores locales como los internacionales. Es correcto. Y en este sentido, ¿qué aprendizaje se lleva BidInvest de este proceso como para poder replicar el esquema a otros países que son también de la región? Yo creo que el primero ahí, Cecilia, es que sí se puede, ¿no? Insisto, había muchos desafíos y muchas cosas que superar, pero la colaboración con FIRA, ¿sí? O sea, la sinergia que puede traer este tipo de colaboraciones públicas y privadas para mí es clave, o sea, es la parte medular. O sea, hay dos partes fundamentales en esta transacción, ¿no? Por una parte están los intermediarios financieros del sector privado, y por otra parte está la banca de desarrollo, ¿no? Junto con la banca multilateral. Entonces, si volteamos a ver otros países de la región, tenemos esos dos. El mismo grupo BID cubre esas dos puertas. Entonces, hoy por hoy, parte de lo que estamos buscando hacer es transmitir ese conocimiento para que esta solución, si lo que hicimos de la Bursa Conjunta en México lo podamos hacer en otros países y le puedas abrir entonces la puerta a intermediarios financieros pequeños y medianos que de otra manera difícilmente podrían tener acceso a los mercados de capitales, a financiamiento institucional, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es parte de todas las lecciones aprendidas de esta transacción, ¿sí? Y de también apalancar los logros
que se obtuvieron, ¿no? Con la bursa conjunta. Por supuesto, ampliar la experiencia de este mecanismo a otras figuras financieras en la región. Por último, y a manera de conclusión para todos, ¿qué necesitaría este mecanismo para crecer, para poder integrar más OFOMES, más intermediarios financieros, ahora incluso cuando la nueva regulación bursátil en México promueve una mayor facilidad para que pequeñas y medianas empresas pues puedan acceder al mercado bursátil? Actuario Alan Elizondo. Para seguir adelante, Ceci, es importante que salgan bien las cosas en estas primeras transacciones. Y dos, bueno, entonces empezar a ampliar el mensaje con la maqueta pues ya armada, con otros emisores del mismo tamaño y calidad como fueron estos. Y por qué no irlos sumando a estructuras, a lo mejor no de 4, sino de 8 intermediarios, sí da el estructurado para pensar en ello. Entonces, esta pues bursatilización de la mano de otras transacciones que FIRA ha hecho en vehículos donde se mutualiza el riesgo, pues dan un ejemplo que la unión es la fuerza y que así pues podemos llegar muy lejos con nuestra red de intermediarios en beneficio de los productores del campo mexicano. Sin duda. Jorge Márquez, ¿y en tu opinión? Sí, mira, lo que yo veo, Cecilia, es que esto es muy fácilmente replicable con otras, no solo con otras OFOMES de FIRA, sino en otras industrias para intermediarios que no tienen el acceso al mercado público de valores como lo tienen los grandes intermediarios, los bancos y otro tipo de intermediarios no bancarios más grandes, ¿no? Entonces, es dar esa inclusión, es dar ese acceso a segmentos que hoy por hoy no están participando y que también se pueda replicar en otros países, como ya mencionó Armando. Es un círculo virtuoso que le abre no solo un camino a través del mercado público de valores, que es una fuente de recursos bastante profunda, sino les da cierto track record para abrirse con otros fondos privados, otros fondos de financiamiento. Entonces, pues les da cierto renombre a los intermediarios que vayan participando a través del mercado público de valores y a través de estos esquemas. Gracias, Jorge. Armando Simón. Gracias, Cecilia. Mira, solamente como hacer un poco de énfasis en esto, ¿no? Yo creo que existe la oportunidad. México tiene ese sistema financiero profundo, como bien decía Jorge. Lo que también vemos es esa oportunidad de crear capacidades nuevas y de enfocar el uso de los recursos hacia una agenda que va mucho más allá. Este tipo de agendas sustentables, para mí es cómo perdura, ¿sí? Cómo también propones y agregas a tu propuesta de valor como intermediario financiero, ¿sí? Donde verdaderamente tienes esa capacidad para robustecer, ¿sí? Y también para crear un impacto positivo en tus clientes. Entonces, si a eso lo atas, sí, con el tema de financiamiento, creo que se puede lograr mucho. Entonces, y como decía, el dinero hoy por hoy tiene nombre y apellido. Esta es una de las maneras de verdad generar un impacto y también tener un modelo operativo sostenible, ¿no? Como intermediario. Bueno, pues Jorge Márquez, Armando Simón y por supuesto actuario Alan Elizondo Flores, ha sido un gusto poder conversar este tema con ustedes y una gran experiencia también para FIRA trabajar en equipo bajo la misma visión, pues que nos hace coincidir en los mismos objetivos de inclusión financiera y desarrollo. Muchas gracias a todos por su amable participación en el podcast de FIRA. No, gracias a ustedes, Cecilia. Un agradecimiento a ti y a FIRA por la invitación y por el espacio. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Y para ti que nos escuchas, te invitamos a que nos busques también en el canal de FIRA en YouTube, @FIRA México, en la sección de podcast, y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los temas del podcast de FIRA. O bien puedes buscarnos también en las plataformas de podcast más comunes. Agradecemos igualmente tu atención. Se despide de ti Cecilia Arista y en la producción nuestro compañero Axel Escutia, esperando volver a encontrarnos en otro episodio del podcast de FIRA. Agrofinanciero. Escucha en voz de nuestros especialistas cuáles son y cómo operan los productos y servicios de FIRA para productores, empresas e intermediarios financieros en el sector agroalimentario.